Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy con un tema precioso relacionado con la vid. Si Dios lo permite, vamos a hablar de la vid verdadera. Jesucristo, la vid verdadera. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Así que comenzamos con nuestra charla de hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, encontramos esta imagen de Jesús como la vid. Y para empezar diremos que en el Salmo 80, versículos 8 y 9, todo el Salmo, se nos muestra a Israel como un símbolo. La vid era el símbolo de la nación de Israel, pero a consecuencia del pecado, Israel no pudo cumplir con lo ordenado por Dios. Entonces Dios, Jehová, tiene que enviar a su Hijo unigénito para que se convierta en la vid verdadera. Por eso dice verdadera, porque la otra vid era la vid original, la vid del pueblo de Israel. Entonces dice aquí, yo soy la vid verdadera, el que está hablando es Jesús, y mi Padre es el labrador. Aquí está Dios el Padre es el labrador. Una hermosa figura, ¿no? Una vid. A mí me gusta cada año podar la parra que tengo en casa y ver cómo están allí los pámpanos. Cada pámpano es una ramita. Y dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y eso es lo que hago yo con la tijera de podar. Los voy podando, los voy cortando, se van secando, otros se ponen verdes, y bueno, hay que cortarlo de una manera especial, se cortan en diagonal, no se cortan derecho, se deja un pedacito de la rama vieja, un pedacito de la rama nueva. En fin, hay que tener un cuidado especial. ¿Por qué? Porque ese pámpano que está cortado va a llevar después fruto. Y dice aquí, todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y efectivamente es así. A veces mi señora me reta, me dice, la degollaste a la parra, le cortaste todo. Y digo, no, la parra, si uno la poda bien, cuando uno le corta todos esos pámpanos, eh, a la primavera siguiente empieza a brotar nuevamente y lleva mucho fruto. Cuando comparamos esto con nuestra vida, a veces nos damos cuenta que el Señor tiene que podarnos un poquito para que llevemos fruto. Y eso nos habla de disciplina, nos habla de disciplina. El fruto en este caso, yo creo que son las almas. El Señor quiere que ganemos almas, que llevemos fruto, que cada uno de nosotros gane a otro. Y si no llevamos fruto, nos va a sacar del medio el Señor. Con temor y temblor lo digo. El Señor quiere que llevemos fruto. Muy bien, sigue diciendo el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y efectivamente, la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, o sea que estamos limpios. Pero aquí la palabra nos dice que debemos permanecer en Jesús. Él en nosotros, nosotros en Él. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Las ramas solitas no pueden llevar fruto. Las ramas tienen que estar unidas a la planta. El pámpano tiene que estar unido al tronco. Eh, el fruto va a salir del pámpano, pero si el tronco no está firme, eh, es inútil. No, el pámpano solo no lleva fruto, no lleva fruto. Entonces, aquí tenemos un simbolismo. Nosotros estamos limpios por la palabra, por la sangre de Cristo estamos limpios, pero debemos permanecer en Cristo, debemos estar en Cristo, vivir en santidad, vivir apartados para Él, vivir como Dios quiere que vivamos. Y entonces sí, vamos a llevar fruto, pero sujetos a la planta, sujetos a la vid, porque esto nos está hablando de la iglesia. El Señor nos muestra que la iglesia local es esa planta de donde nosotros tomamos la savia para poder alimentarnos y para poder ir creciendo. Esa planta es Él, es Él, es Él. Dice aquí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando vi esta imagen, me acordé de lo que hacía mi papá hace muchos años. Yo era chico, pero me acuerdo que él tomaba las ramitas, lo hacía con la parra, con la vid, pero también lo hacía con las rosas, y entonces tomaba un tronquito y como que le sacaba punta así y injertaba una en otra, y eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces Él nos tiene que pulir, nos tiene que sacar brillo, ¿no? Y entonces nos injerta. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es como que el Señor nos injerta en la vid. Nosotros somos pámpanos injertados. El pámpano original era el pueblo de Israel, pero a través de Jesucristo nosotros somos pámpanos injertados, pero debemos permanecer en Jesucristo. Y Jesucristo en nosotros para llevar mucho fruto. Separados de Él, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y si no, miren cómo sigue diciendo la palabra. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amados, la palabra de Dios nos enseña que la salvación no se pierde, pero deberíamos vivir como si se perdiera. Deberíamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque hay un peligro. Dice por ahí en Hebreos 12 que aquel que conoció la verdad, aquel que experimentó la salvación de Cristo, el Espíritu Santo, y se aparta y hace como este pámpano que se quiere cortar solo, dice, ya no queda para esa persona nada más que una horrenda expectación de fuego y azufre. El Señor nos muestra que la salvación depende de Él, de Jesús. Nosotros no tenemos que luchar para ganar la salvación. Ya Jesús pagó todo el precio, pero nosotros debemos permanecer en Cristo. El que en mí no permanece, chau, se va al fuego y arden. Si permanecéis en mí, sigue diciendo el versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, acá viene una promesa, pidan lo que quieran que va a ser hecho. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran, que esto va a ser hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo no es un alumno.
El alumno aprende, estudia, el discípulo trata de vivir como el maestro, el discípulo trata de imitar a su maestro. Y aquí cuando está hablando de llevar mucho fruto, nos está hablando de dos cosas. Una parte del fruto pueden ser las almas, almas ganadas para Cristo. Mi testimonio puede ser un elemento para ganar a otros para Cristo. Pero al mismo tiempo nos está hablando del fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y nosotros permanecemos en Cristo, entonces el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, empiezan a manifestarse en nuestra vida y empezamos a tener una vida diferente. Sigamos con el versículo 9. Versículo 9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permanecer en su amor. Aquí empieza a hablar de otra cosa, el amor. El amor, el Padre ama a su Hijo, Jesús nos ama a nosotros, pero debemos permanecer en el amor de Jesús. Ese amor es el que nos obliga a permanecer. No es por obligación, es por amor que tenemos que permanecer. Y el versículo 10 nos dice que debemos guardar esos mandamientos. Permanecer en el amor significa guardar los mandamientos, pero por amor, no por obligación, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son? Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, pero no amamos a aquel a quien estamos viendo cerquita nuestro. Tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que comprendernos, tenemos que soportarnos, tenemos que vivir en comunión, porque dice la palabra de Dios que cuando seamos uno, el mundo va a creer. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién fue el mayor amor de toda la historia, de toda la humanidad? El mayor amor fue Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre, entregó su vida no solamente por él, sino que entregó su vida por cada uno de nosotros a través de los tiempos y de la historia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor es el dueño, es el Señor de nuestra vida, es Jesús. Y Él nos da un mandamiento, nos dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y esa es la clave, de todo. El mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor, el amor. ¿Cuál es la clave de la nueva vida en Cristo? Esta vida que el Señor nos quiere dar. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor nos da la categoría de amigos. A través de Cristo, Dios el Padre nos llama amigos, amigos de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Esto nos habla de intimidad con Él. Esto nos habla de estar cerca del Padre, cerca del Hijo, cerca del Espíritu Santo. Así que continuando con esta clave de la nueva vida en Cristo, dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes, dice Jesús, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidas en mi nombre al Padre,
Él os lo dé. Qué privilegio tan tremendo, tan grande que tenemos en Cristo. Mis queridos amados, la clave de todo esto es el amor y el llevar fruto. Fruto que permanezca, fruto en almas ganadas, fruto en el fruto del Espíritu, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, todo eso que nos dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu, las almas ganadas, todo por amor, por amor. Vamos a terminar orando y clamándole al Señor para que Él esté con nosotros acompañándonos. Señor y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego por cada uno de los que están viendo, escuchando este video, por cada una de sus necesidades, Señor, que vos estés allí guardándoles de todo mal, bendiciéndoles, Señor, y obrando para que cada persona que está escuchando pueda tener un encuentro contigo en esta misma noche. Padre Santo, te necesitamos, Dios Santo, te necesitamos, Dios mío, te necesitamos. Ayúdanos, acompáñanos. Por favor, haz que tu Espíritu Santo haga la obra y que nos llene de todo poder, que nos llene del fruto del Espíritu Santo, que llene nuestra vida para que glorifiquemos tu nombre. Querido amigo, nos despedimos como siempre lo hacemos, diciéndote que Dios te bendiga hoy y siempre.